Queridos amigos, vamos a tener el placer de escuchar ahora a nuestra hermana Isis Resende, la anterior presidenta de la Federación Interamericana, que nos va a hablar del misticismo en el Bhagavad Gita. Isis, todo tuyo. Hoy en ese seminario de las jornadas ibéricas me tocó hablar sobre el misticismo en el Bhagavad Gita y de hecho es un tema muy interesante porque el Bhagavad Gita tiene un misticismo muy especial, un misticismo muy relacionado con la acción. Y vamos a ver las sugerencias que nos da este libro maravilloso acerca de, bueno, cómo actuar sin dejar residuos, sin dejar problemas pendientes, vamos a decirlo así, ¿no? Y yo, bueno, en primer lugar, quisiera pedir disculpas a los portugueses porque, bueno, aunque mi idioma es portugués, voy a hablar en el castellano que me es posible, en el portuñol que me es posible, porque de hecho yo sé que los portugueses sí me entienden y si yo hablo realmente en portugués, los castellanos van a tener un poco más de dificultades. Entonces ahí uno se rinde y habla en portuñol, ¿verdad? Bueno, yo seleccioné unos aforismos del Bhagavad Gita y no voy a leerlos todos, pero lo voy a poner aquí en la pantalla. Voy a simplemente comentar y bueno, solo hay unas palabras que están destacadas y son estas palabras destacadas las que yo voy especialmente comentar. Bueno, empiezo por Arjuna en el medio del campo de batalla entre los dos ejércitos, contemplando la pelea que se va a empezar, ¿no? Y el desaliento de Arjuna, que no quiere pelear con sus parientes. Y bueno, y con esto, él digo, oh, no veo ventaja en que matar mis parientes, no ansio la victoria, bueno, no ansio los deleites de ser un rey y todo, entonces los goces de la realeza. ¿Y por qué voy a pelearme, no? Bueno, y como probablemente muchos de ustedes saben, quizás todos, es la pelea entre los Pandavas y los Kurus. De alguna manera, uno puede ver que los Pandavas representan el yo superior y los Kurus representan la materia, ¿no? Entonces, los hijos de Dhritarashtra son realmente los que representan la materia y los hijos, los Pandavas, son los que representan el espíritu. Y esta guerra es mucho más una guerra con uno mismo que de hecho una guerra afuera, ¿no? Ya el Buda dijo que aquel que vence a sí mismo es más fuerte de lo que aquel que vence a miles en campos de batalla, ¿no? Entonces ahí, entonces Arjuna está ya queriéndose salir del problema porque matar por ambición del señorío, ¿cómo es esto? Y en este momento arroja el arco y las flechas con el alma llena de dolor y ya no quiere luchar. Este es el primer capítulo.
que el desaliento de Arjuna, ¿no? Ya en el segundo capítulo, Krishna empieza a hablar y empieza a tratar de convencerlo que no es así, que sí tiene que luchar. Bueno, entonces ahí también la referencia a los aforismos están aquí arriba, ¿verdad? El número, claro que no puedo copiar todo porque ahí ni mañana de mañana terminamos esta presentación, ¿no? Bueno, entonces Krishna contesta. ¿De dónde viene este abatimiento que te cierra las puertas del cielo? ¿Por qué esto? Y sigue. Te lamentas de lo que no debieras lamentarte, porque el sabio no se lamenta ni por los vivos ni por los muertos. Y ahí, a partir de ahí, el aforismo 2.12, él va a explicar por qué el sabio no se lamenta ni por los vivos ni por los muertos. Y dice, ni tú ni yo hemos dejado de ser, ni dejaremos de ser. O sea, el proceso sigue. La muerte no es como las personas suponen que sea, que se termina todo, ¿no? Y también en el aforismo 13 se justifica, así como uno pasa por la infancia, juventud y la vejez, también se pasa de un cuerpo a otro. Entonces, no hay razón para la pesadumbre. Bueno, pero esta lucha tiene que ser con una actitud mental diferente. Entonces, es un grado de vairagya, un grado de indiferencia al placer y el dolor que lo hacen merecedor de la inmortalidad. Porque cuando uno lucha para uno mismo, entonces ahí uno tiene toda la ansiedad y todos los miedos propios de la propia personalidad, ¿no? Y este proceso es como desechar las ropas viejas y poner ropas nuevas. Entonces, Krishna trata de convencer a Arjuna que como un kshatriya, él tiene que luchar, pero es una lucha que no es buscada. Y esta lucha que no es buscada abre las puertas del cielo. Bueno, ¿cómo así una lucha que no es buscada? Es como una misión de vida, como una tarea, como algo que uno tiene que hacer porque es lo correcto, porque es lo mejor para todos y no porque para sí mismo se gana mucho beneficio, ¿no? Entonces, Krishna también argumenta que si te rehusas a emprender esta justa guerra, caerás en pecado. Pero si aceptas igual al placer y al dolor, la ganancia y la pérdida, el triunfo y la derrota, así no caerás en pecado. Bueno, ¿cómo uno puede aceptar el placer y el dolor, la ganancia, la pérdida, el triunfo y la derrota? Cuando uno está interesado solamente en el bien común. Y es un proceso de deshacerse del yo personal. Y vamos a ver que especialmente en el capítulo 12, Krishna va a indicar los procesos a través de los cuales
uno puede deshacerse de su yo personal. Entonces, el aforismo 47 dice, atiende tan solo la acción y no a las ventajas que puedas allegar de ella. No te determine la recompensa ni tampoco te aflicciones por la inacción. Y yo quisiera decir una cosa a respecto de esto. Cuando uno dice, renuncia a la recompensa, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo sed, voy y tomo un poco del tecito que está delante de mí, ¿verdad? Entonces, hay las ganas de tomar el té y lo tomo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo las ganas y es que tengo un objetivo. Y entonces, ¿cómo uno puede renunciar al objetivo que uno tiene? Los Mahatmas, cuando entrenaron Blavatsky por 24 años, ellos tenían un objetivo, ¿verdad? Ellos van a renunciar al objetivo que tenían. La cosa es un poco más complicada. Es que uno entra en la batalla sin la seguridad si vence o si pierde. Porque muchas veces uno piensa, no voy a lograr esto, entonces no lo hago. Sí lo voy a lograr. Voy. Ay, y si no lo logro, me quedo ansiosa. Y voy. No, hay que ir porque es lo mejor. Y si uno gana o si uno pierde, esto no es importante. Lo importante es ejecutar la tarea de uno lo mejor que puede, ¿no? Entonces, ahí, este es el punto de cambio, que la acción debe ser hecha por lo que es lo mejor y no si uno vence o pierde. Bueno, y ahí empiezan los métodos, ¿no? Porque simplemente decir, no hago por mí misma y no hacer por mí misma, puede haber una diferencia. Entonces uno tiene que trabajarse a sí mismo para que sea posible hacer sin estar muy atrelado, muy agarrado al resultado de la acción. Entonces, dice el aforismo 266, sin concentración, quizás esto no sea posible, porque quien carece de concentración no tiene paz. ¿Y cómo uno puede ser feliz si no tiene paz? Bueno, y sigue. Quien extirpa todo deseo y camina hacia adelante libre de la aflicción, del egoísmo y vanidad, logra la paz. Bueno, todos nosotros más o menos sabemos de esto, ¿no? Pero, ¿qué tan fácil es librarse del deseo, seguir adelante libre de toda aflicción, egoísmo, vanidad? Entonces ahí es cuando llegamos al proceso de los cómo trabajar uno mismo. Y yo considero esto el misticismo del Bhagavad Gita. ¿Por qué?
el ser no se libra de la acción simplemente por la renuncia, absteniéndose de hacer. Hay un aforismo en La Voz del Silencio que dice que la acción, no, la ausencia de acción y un acto de benevolencia se convierte en un pecado mortal. Entonces, hay momentos, bueno, hay que actuar de una manera u otra. ¿Por qué? Porque las gunas o las calidades de la materia lo impulsionan. Y el no actuar es una acción, porque es una decisión de no voy a hacer nada. Entonces, yo estoy actuando de esta manera. Entonces, actuar no significa necesariamente una cosa yang, una cosa de hacer cosas. Muchas veces cuando yo no estoy haciendo, yo estoy decidiendo no hacer y hay un motivo para eso, ¿no? Entonces, las cualidades de la materia, llamadas las gunas, ellas siempre lo impulsionan a la acción. Entonces, ahí el problema no es acción o inacción. El problema es cómo actuar. Y bueno, y va más. El aforismo 3.6 dice, hipócrita es quien subjuga los órganos de acción y no actúa, pero tiene la mente ocupada con los objetos de sensación. ¿Por qué? Porque es como bueno, en portugués se dice sepulcro callado. Creo que en castellano es sepulcro blanqueado, algo así. Cuando uno por fuera es un santito y adentro está lleno de ideas, ¿no? Y las ideas al final le van a sacar el carpete por abajo de los pies, ¿no? Le van a dar, le van a poner abajo, ¿no? Eso es el karma, ¿no? Bueno, pero benemérito quien subjugando los sentidos por medio de la mente o arjuna y manteniendo los órganos de acción sin apego a cosa alguna, realiza el yoga de la acción. Entonces, la cosa tiene que ver con el apego al resultado, que generalmente hace con que uno haga una previsión y si no tiene el éxito, entonces no va. Y ahí es justamente lo que el Bhagavad Gita nos muestra que tiene que hacer diferente, ¿no? Porque aquellos que dejan residuos del sacrificio comen pecado. O sea, si uno actúa solo para salvarse a sí mismo, de hecho está creando más karma. Y la yoga de la devoción es la estancia 12, que donde ahí sí son dichos los métodos, las maneras de proceder este misticismo del Bhagavad Gita, la manera de lograr que uno mismo va cambiando y no va actuando por sí mismo. Y es interesante que este capítulo, estancia 12, empieza con una pregunta. ¿Quién son los más doctos en el yoga? Aquellos devotos que siempre armonizados te adoran o aquellos otros que adoran al indescriptible y manifestado. Bueno, esto es una discusión interminable, ¿no? Si uno debe hacer sus meditaciones, sus oraciones en relación a un ser que considera perfecto o al inmanifestado. Y depende de la tendencia de uno va de una manera,
o de otra. Algunos prefieren adorar el sol, otros prefieren adorar al maestro de sabiduría, otros, bueno, otros tienen un santo predilecto. Cada uno tiene su predilección en este sentido. Pero aquí en este capítulo 12, Krishna dice claramente que aquellos que tienen la mente fija en Krishna o en el maestro de sabiduría o, bueno, en Dios, algo superior, con la mente fija, ellos son los mejores en el yoga. Bueno, y va a explicar por qué. Él explica que los que adoran al manifestado, pero que restringen y subjugan los sentidos por igual, todas las cosas miran, regocijándose en el bienestar de todos los seres, también estos llegan a la perfección. Pero los que adoran al manifestado, según el Bhagavad Gita en el aforismo 5, nos dice que la tarea es ardua, es más difícil. ¿Por qué? Porque nosotros estamos presos a la carne. Y ¿cómo que aquello que está preso a la carne puede estar simplemente adorando al manifestado? Entonces, más o menos es eso lo que él dice, que llegan a la perfección también, pero es más difícil. Pero a quienes en mí renuncian a toda acción, poniendo en mí su deseo, meditan en mí de todo corazón, me adoran, prontamente los salvo. Fija la mente en mí. Fija la mente en Krishna. Claro, ya anteriormente fue dicho, sin concentración no hay paz. Sin paz no hay felicidad. Entonces, esta concentración es bien importante. Entonces, posa tu mente en mí, en Krishna. Deja que tu discernimiento penetre en mí y ciertamente morarás en mí. Bueno, pero todos tenemos esta capacidad de concentración mental, de mantener la mente fija en un ser elevado como un maestro de sabiduría, como Krishna. No todos. Entonces, él presenta otras alternativas y dice, si no eres capaz de fijar con firmeza tu mente en mí, procura la yoga de la devoción, Bhakti Yoga. Bueno, esto también son caminos, ¿no? Son caminos. Pero si tampoco eres capaz de perseverar en la yoga de la devoción, dedícate a servirme. Entonces, primero, concentración. Segundo, devoción. Tercero, servicio. Pero si aún así tus fuerzas no te bastan, domínate a ti mismo y renuncia al fruto de las acciones. El renuncia a los frutos de las acciones es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Es no dejar de hacer algo porque quizás no tengamos éxito. O estar seguro que el éxito vendrá y quedarse ansioso, porque ¿y si no viene? Bueno,
Entonces ahí es hacer las cosas, dejar que el guerrero luche en ti, como dice Luz en el Sendero. Y aquí el aforismo 12, bueno, capítulo 12, hace una gradación. Mejor es en verdad la sabiduría por la práctica constante. Mejor que la sabiduría es la meditación. Mejor que la meditación es la renuncia a los frutos de las obras. Tras la renunciación viene la paz. Entonces hay gradación. Y cuando habla de la práctica constante, está hablando de rituales. Porque si uno no tiene una capacidad de concentración tan grande de la mente, el ritual lo auxilia, el ritual lo lleva y lo mantiene en esta vibra, como se dice, ¿no? En esta actitud que uno con la capacidad de concentrarse a uno mismo, lo mantiene con su propia mente. Y la meditación lo conecta con las energías superiores de uno mismo, ¿no? Aunque él dice, la renuncia al fruto de las obras es la que trae la paz. Después, en el aforismo 13 del capítulo 12, nos viene a decir cómo reconocer si las cosas están en la correcta dirección. Si uno es un buen devoto, ¿quién no malquiere hacer alguno? Es amable y compasivo, libre de afecciones y egoísmo, ecuánime en la dicha y en la pena, indulgente, siempre gozoso en la armonía con el resultado. No está bien escrito. Bueno, la idea es que con este estado de espíritu en que uno se mantiene por sus propios esfuerzos en lo que en Brasil llamamos de alto astral, en una vibración donde las emociones perturbadoras no llegan, siempre gozoso, en armonía, no malquiere a nadie, es amable y compasible, libre de egoísmo y equilibrado tanto en la dicha como en la pena. Esto es lo que se logra cuando uno renuncia al resultado de sus acciones. Esto, bueno, se llama Nishkama Karma. Nish, no. Kama, Kama manas, esta cosa del yo personal. Karma, acción. Entonces, es la acción sin el interés propio. Claro que algún interés tiene, así como los maestros no iban a entrenar Blavatsky por 24 años si no hubiera un objetivo para esto. Pero si logra bien, si no logra bien, vamos a hacer lo que es mejor para uno, para el mundo, para la familia, para los vecinos, para la sociedad. Y así, aquel que por igual recibe la alabanza y el vituperio, silencioso, del todo satisfecho con lo que le sucede, sin hogar propio de la mente firme y plena de devoción, él es a quien yo amo. Estas son las palabras de Krishna en el último aforismo de este capítulo 12, y aquí yo encierro esta mi presentación
sobre el misticismo del Bhagavad Gita. Uno tiene que aprender a concentrar la mente, aprender a sintonizarse con lo más elevado en uno y vamos adelante. Si vencemos, bien. Si perdemos, bien también. Muchas gracias. Disculpa de nuevo que yo me equivoqué con la hora, pero esto es lo que yo tenía a decirles sobre el misticismo en el Bhagavad Gita. Muchas gracias, Isis. Ha sido un placer escuchar tus reflexiones sobre el Bhagavad Gita y las indicaciones que estoy segura de que vamos a intentar poner en práctica para el futuro de nuestras vidas. Perdónanos tú por no haber aclarado bien las horas. Yo creo que ha sido un despiste de cambio de horas de verano en Europa y que no han coincidido con las de América. Así que discúlpanos y igual puedes continuar con tu comida que hemos interrumpido. Ok, no, sin problemas, sin problemas. De hecho, un placer muy grande estar con ustedes, españoles, con os portugueses que também estão por aqui nas jornadas. Um prazer enorme poder compartilhar essas reflexões.